Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra jornada más de Charlas Ambientales, un espacio de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital. Mi nombre es Rodolfo Franco, docente de la facultad, ingeniero forestal, especialista en sistemas de información geográfica y quien está aquí como su presentador. Bueno, para esta jornada tengo dos protagonistas, un profesor y un espacio académico, una materia. Pero antes de contarles de qué se trata, quiero compartirles una anécdota. Resulta que en los planes de estudio de las diversas carreras en las universidades, pues es lógico que con el paso del tiempo es necesaria su actualización. En mi carrera, ingeniería forestal, que es una carrera ya de larga data en la universidad, como desde el año 52, somos de las primeras carreras en la institución, pues ya me imaginarán ustedes, ha habido pues muchos planes de estudio, fácilmente unos 5 o 6. Por ejemplo, el plan de estudios con el que yo me formé, yo soy graduado del año 98, el siglo pasado, ese plan de estudios era del año 82 hasta el año 94. Luego, entre el año 94 y el año 2008, hubo otro plan de estudios. Y el actual, que bueno, ya el actual tiene su buena data, también unos 15 años, desde el 2009 para acá, pues otro es plan de estudios más. Y justamente en nuestra carrera en ingeniería forestal estamos en el proceso de reforma del plan de estudios. Y esto es normal, es un ejercicio que hacen las universidades, que hacen los proyectos curriculares o los programas. ¿Para qué? Para satisfacer demandas, ¿cierto? Del mercado, de las empresas. También surgen cambios por las mismas iniciativas académicas, surgen cambios por los proyectos de investigación. ¿Y por qué les comento eso? Porque, por ejemplo, en mi caso, profesor que ya lleva mucho tiempo, a veces me encuentro con egresados, con colegas de planes de estudio anteriores y entonces de pronto surge la charla de, bueno, y ahorita ingeniería forestal, ¿qué materias están brindando? Entonces yo les cuento, no, imagínense, sistemas de información geográfica hace 15 años es obligatorio en cuarto semestre. O, por ejemplo, en décimo semestre nuestros jóvenes están viendo gestión del riesgo. O, por ejemplo, que tenemos unos espacios electivos y entre esos electivos tenemos lo que son cultivos agroforestales, sistemas agroforestales, o una electiva llamada emprendimiento. Entonces yo comento esas cosas y ¿qué me dicen algunos colegas? Me dicen, ay, qué lástima, lástima que esos espacios académicos nuevos, entre comillas, no estaban en mi época, pero pues son situaciones que pueden suceder. Y resulta que un espacio académico de esos que hoy en día se está brindando en ingeniería forestal en tercer semestre, es uno de esos que a veces comento a los colegas y me dicen, uy, esa materia les están dando ahorita en ingeniería forestal y se emocionan y a la vez dicen, ay, lástima que no estaba en su época. ¿Y de qué materia estoy hablando? Estoy hablando de química de productos forestales. Sí, química de productos forestales es un espacio académico de ingeniería forestal que nuestros jóvenes ven en tercer semestre. Y para conocer un poquito de eso, de química de productos forestales, pues tengo invitado al profesor experto en ese espacio académico para que nos cuente un poco de él y nos cuente de eso, de la química de productos forestales. Profesor Antonio Guzmán es mi invitado. ¿Cómo está? Bienvenido a esta jornada. Profe Rodolfo, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa. Muy complacido de acompañarlo en esta sesión. Si me permite, voy a compartir con usted una pequeña presentación Sí, en señor. donde lo que voy a mostrarles pues es en síntesis algo muy general de lo que comprende la química de los productos forestales, tal como pues usted lo acaba de mencionar. Entonces, permítame un segundito Sí, señor. y ya le comparto. Entonces, pues como usted muy bien venía diciendo, desde la universidad, pues en las reformas se ha venido trabajando la inclusión de nuevos temas o temas que quizás abordados desde la parte química, en este caso particular, pueden contribuir a la formación de nuestros estudiantes en ingeniería forestal. Entonces es el caso particular de esta asignatura que en el año 2009 aproximadamente, pues tenemos relacionada como tal, o más bien reestructurada como tal. Acuérdense que antes era bioquímica vegetal, si mal no estoy, y pasa a ser química de los productos forestales, tal vez dándole un enfoque mucho más desde los subproductos del bosque a la parte forestal. Ajá, ajá. Entonces, Profe, pero pues sí, antes de
O sea, ahí estamos hablando de lo que había antes, ahora tenemos entonces química puros forestales. Pero antes de empezar, profe, ¿qué tal si nos cuenta un poco de usted, de su Ok, perfil profesional, de cómo llegó a la universidad, para que lo ok. conozcamos? Bueno, yo soy egresado de la misma Universidad Distrital, yo soy licenciado en química, hice dos especializaciones, una también en la Universidad Distrital en educación y gestión ambiental. Luego, pues en la Universidad Javeriana hice una especialización en lucidación estructural y la maestría en ciencias químicas con especialidad en fitoquímica. Actualmente, pues estoy ya casi culminando un proceso de doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Cuauhtémoc de México. ¿Qué hago actualmente en la universidad? Bueno, soy director del semillero que lleva también el nombre de la asignatura, Química de los Productos Forestales, y soy integrante del grupo de investigación en productos naturales vegetales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Pues se han hecho algunos artículos y he elaborado dos libros en este paso desde el 2009 en la universidad, en el cual entré bajo concurso en el área específicamente de fitoquímica. Yo ya venía siendo docente hora cátedra en la Facultad de, en ese momento, Ciencias de la Educación y pues muy complacido desde el año 2009 de estar en la Facultad de Medio Ambiente, Recursos Naturales y específicamente en el programa de Ingeniería Forestal. Profe, recuerdo ese año cuando usted entró, yo estaba aún en la coordinación, uno de los periodos donde yo estuve coordinando la carrera de ingeniería forestal, que en ese año 2009 entraron varios profesores, entre esos el profesor Antonio. O sea que el profe llegó justo cuando estamos estrenando ese plan de estudios que aún tenemos y que vamos a hacerle algunas modificaciones casualmente. Sí, sí, Es sí, correcto, también. sí, Sí, señor. señor. Sí, Ajá. señor. Bueno, profe, entonces ya ahondando un poco en el tema, pues, ¿qué realmente es la química de los productos forestales? Pues de quizás algunas personas desconocen, sobre todo los egresados, pues es una disciplina que estudia esa composición química, en este caso particular de los recursos forestales, y cómo esos compuestos que tiene la naturaleza pueden aprovecharse de manera sostenible para generar algunos materiales, algunos productos industriales, obviamente hoy en día biomateriales y algunas alternativas ecológicas. Así nace también, hago la cuña para dos selectivas nuevas, los productos lignocelulósicos y los alcaloides y compuestos bioactivos, que son dos electivas que actualmente tenemos en el programa. Esas son Mirando recientes, ¿no? Sí, llevamos un año con ellas, ha tenido un éxito bastante grande. Digamos que es la complementación de la línea química, porque pues realmente vimos que solamente con la química de los productos forestales se nos quedaban muchos temas en donde pues realmente podremos nosotros como químicos y ustedes como forestales profundizar bastante, como lo es la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, no solamente en los procesos de fabricación de papel, sino como les cuento también en la fabricación de lo que son pegamentos, lo que son biocarbón, lo que son briquetas de carbón y muchísimas cosas más que realmente pues el tiempo no nos daría. Lo mismo que las resinas. Yo acompaño la salida a la práctica integrada 2 con los estudiantes que pues ya cumplen estos requisitos y pues realmente en estas salidas lo que nosotros hacemos es extracción en campo de algunas de estos compuestos. Podemos obtener resinas de pinos, hemos obtenido colorantes de teca, hemos aislado aceites esenciales, por ejemplo, de eucalipto. Hacemos algunas pruebas específicas para la cuantificación de taninos y ya en el laboratorio, pues lo que hacemos son diferentes pruebas, diferentes cosas, junto con el profesor René también, que tiene una asignatura en lo que son productos, le llaman así los estudiantes. Pues lo que hacemos es complementar algunas cosas, se han sacado algunos biopolímeros, hemos sacado algunas esencias bastante interesantes y pues ese es el objetivo, realmente empezar a ver cómo realmente desde la parte química se articulan todas estas alternativas sostenibles que nos brinda el bosque y que quizás desde alguna perspectiva ha quedado en un segundo plano
solamente enfocándonos en la parte de la madera. Profe, sí, justamente. El profe mencionó a otro profesor, el profesor René López, que es del área de productos forestales no maderables. Claro, los jóvenes le Correcto. dicen el área de productos, pero el nombre completo es productos forestales no maderables. Espero también al profesor René tener la oportunidad de invitarlo para que sea como otra, ampliar justamente esta temática. Y una pregunta un poco curiosa, me gusta hacer preguntas así como curiosas. Claro, La profe. toma de las muestras en campo de esa salida a la que el profesor va acompañando a otros docentes, el protocolo es muy complicado. ¿Cómo es un ejemplo de una toma de muestras de esas? No, 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 para nada. O sea, las salidas de la integrada 2 tienen un componente en campo de 3 días. Por ejemplo, en el caso de las resinas, se hace un corte, pues, en el árbol, se coloca, pues, el sistema para la recolección de resinas, que realmente no es nada complejo, y al tercer día simplemente se recoge y ese material se trae al laboratorio, aquí lo procesamos, lo destilamos, obtenemos, por ejemplo, de las resinas lo que es la colofonia y la trementina, tras un proceso de lo que es la destilación. En el caso, por ejemplo, de los colorantes, en campo hacemos la extracción de colorantes, en campo llevamos diferentes muestras textiles, llevamos algodón, llevamos lino, llevamos muestras muy pequeñas y realmente de manera muy artesanal en lo que son unas olleticas y cosas muy simples. Lo que hacemos es mirar previa mordentado de este material, que simplemente es el pasado por algún tipo de solución que nos ayude a fijar el color, que tanto puede llegar a contener esos pigmentos vegetales con pues, unos resultados bastante interesantes que a los estudiantes les llaman mucho la atención. Es decir, Claro. el proceso lo hemos simplificado, lo hemos llevado a cabo de tal manera que los 3 días que estamos en campo sean suficientes para la rotación de las diferentes áreas, incluyendo el área de lo que son los subproductos o química de productos del bosque. Muy bien, sí, señor. Sí, profe. Entonces, pues lo que yo les venía diciendo, en este caso, pues todo tiene una particularidad y es que todo está asociado con la parte química. Si bien es cierto que nosotros hablamos de lignina, hablamos de celulosa, hablamos de hemicelulosa, pero realmente todo tiene una composición química. Realmente ahí es donde quizás corremos o caemos en el error de creer que es algo complejo. Realmente no es nada complejo, es algo, la química es vida y pues realmente está asociado de una manera muy básica todo este tipo de composiciones y todo este tipo de cosas que la naturaleza nos pueden dar. En esta diapositiva he traído simplemente algunas de las estructuras de compuestos y cosas que nosotros podemos sacar simplemente al hacer algún tipo de análisis tanto en campo como en el laboratorio. Es el caso de lo que en la asignatura trabajamos mucho, lo que es la fabricación de papel con diferentes especies forestales, bioplásticos y algunos pegamentos basados en esa lignina que nosotros hemos extraído. Algo bien interesante es que el semestre pasado logramos trabajar en coordinación con la Facultad de Artes, con el laboratorio de papel. Allá tienen un laboratorio bastante completo y pues fue una experiencia bastante interesante porque ellos tienen el imaginario o tenían el imaginario de que realmente para hacer papel hay que tumbar árboles y lo que se está causando pues es un daño ambiental. Entonces el que se haya ese diálogo de saberes entre ingenieros forestales y en este caso particular la Facultad de Artes, pues fue bastante enriquecedor de parte y parte porque para Claro, ellos la fabricación de una sola hoja de papel es un arte, mientras que para nosotros quizás es una parte muy industrial, pero sí, el un que producto, nosotros le claro, hayamos sí. fabricado con lo que es madera, papel, porque ellos fabrican papel básicamente a partir de materiales reciclados de tela. Entonces, pues fue bastante enriquecedor ese tipo de cosas. Y hay Profe, varias cosas bien acá. interesante, bien llamativo, o sea, curioso esa interacción. ¿Y eso le ha quedado documentado? O sea, como registros Sí, tenemos unos, de esa unos pequeños colaboración. videos. Sí, Ajá, tenemos unos videos en donde
Estábamos todos allá, los estudiantes de la electiva de productos lignocelulósicos en el proceso de fabricación de papel y tenemos pues como las hojas de papel que nosotros fabricamos ya con un proceso, diga usted, como más artístico, más allá del proceso industrial, que pues algo más como llamativo para los estudiantes porque pues estamos como muy centrados en la parte industrializada, Sí, la parte de sí, es verdad. ingeniería, pero fue muy interesante ver cómo ellos, pues, como que para ellos es un arte la fabricación, por ejemplo, del papel. Entonces, sí, es algo muy interesante que el semestre pasado esperamos seguir asistiendo a este laboratorio en una de las prácticas de la asignatura. Le decía entonces sí que hay algunas estructuras químicas que quizás uno al verlas, pues quizás las torna un poco complejas, sin embargo no es nada del otro mundo porque hay una relación directa y total y lo importante es facilitarle al estudiante este tipo de conocimientos para que realmente mire la aplicación, más no solamente como la parte de cómo se nombra o qué estructura es, sino qué Sí, aplicación realmente tenemos de este tipo de materiales que tenemos a disposición en el bosque. Entonces ahí hay algunos ejemplos de muchas cosas que realmente, pues si nos centramos a la parte química, siempre vamos a buscar como el beneficio, entonces siempre va a estar la parte medicinal, pero obviamente hay muchísimas otras aplicaciones que pues realmente desde la parte forestal podemos nosotros pues realmente como profundizar y ver. Y esto pues realmente ha sido de las cosas por las cuales los estudiantes como que han tenido bastante afinidad y porque pues más allá de solamente la parte teórica es como envolvernos en la parte práctica y mirar cómo realmente desde el bosque llegamos a la extracción, al uso y mirar realmente la facilidad que tenemos para proveer y ver que realmente tenemos muchísimas cosas que podemos y que han sido desaprovechadas en muchos casos y que podemos pues utilizarlas pues en nuestro beneficio. Entonces pues sí, ahí hay una bastante, como le digo yo a usted, una eh, como una cantidad de cosas importantes en donde realmente nosotros tenemos mucho por donde hacer. Si nosotros miramos la parte forestal neta, la parte fuerte, siempre van a haber residuos. Esos residuos sí, generalmente tienen muy poco uso, realmente el uso en nuestro país, porque realmente ya Brasil, México y muchos países de Europa, también en Estados Unidos, pues lo que se ha hecho con estos residuos forestales son transformaciones para lo que es la formación de algunos biomateriales, lo que hace pues obviamente una bioeconomía y estos biomateriales lo que buscan es precisamente todo lo que está en auge, que es una reducción de lo que es la dependencia del petróleo. Cuando nosotros hablamos de biomateriales, no solamente hablamos de lo que es biocombustibles, también hablamos de lo que son los bioplásticos, que son plásticos degradables, lo que son adhesivos que no tengan tanta parte química contaminables y cosas que realmente, pues, en algunos casos solamente se utilizaba como dendroenergético para las calderas, pues ya muchas empresas, en este caso, la última salida estuvimos con Cartón de Colombia, y ajá, pues ellos ya están utilizando, por ejemplo, lo que son la corteza, la serrín, para no solamente hacer esta parte de lo que son las cámaras de combustión y lo que es la parte dendroenergética, sino que también ya están empezando a hacer en nuestro país algunas investigaciones interesantes en lo que es la parte de los biomateriales. Y qué bueno que nosotros como universidad pues tendemos esa posibilidad de empezar a darnos como esa búsqueda de compuestos y esa búsqueda de cosas que realmente pueden llegar pues, a contribuir de manera efectiva a lo que es una economía sostenible, teniendo en cuenta pues obviamente todo lo que ya sabemos nosotros, la gran diversidad de especies que nosotros tenemos y que realmente tenemos una gran potencial en muchísimas cosas, no solamente medicinales, sino que también lo que es, como le cuento yo a usted, empaques, bioplásticos, adhesivos y en general
el concepto moderno de lo que es el estudio de todo esto, pues es lo que se conoce con el término de biorefinería, que es Ajá. el aprovechamiento integral de todos los componentes del bosque, que es la mirada como ya más profunda de todo lo que se puede llegar a generar. Aquí hago una cuña y obviamente dentro de todo esto también está la captura de carbono. En la salida integrada nosotros también miramos lo que es la captura de carbono en necromasa, porque pues obviamente lo que no finalmente se pueda llegar a convertir, lo que no se puede llegar a transformar, igual hay un porcentaje que es necesario dejar para lo que es nuevamente el comienzo del ciclo, la fertilización Sí, del suelo y todo lo sí. demás. Pero es imposible, es muy importante cuantificar esta captura de carbono en lo que es la necromasa, no solamente en las especies que están en pie, sino también obviamente en los tocones que quedan después de lo que es un aprovechamiento, todas estas ramas que quedan por ahí en el bosque, todo ese tipo de cosas también, pues si no se puede transformar, se pueden cuantificar y de alguna manera contribuyen a todo este proceso de bioeconomía, porque está visto que como biorefinería no se va, o la idea es no desaprovechar nada de los componentes del bosque y por eso juega un papel primordial y fundamental toda esta parte química para mirar todo este conglomerado de cosas que aporta bastante a la parte económica. Sí, se nota que es un espacio o que es una disciplina muy en la tendencia de las varias tendencias ecológicas. En este caso estamos hablando de la generación de productos amigables con la naturaleza. Entonces, sí, tiene mucho, mucho potencial. Sí, señor. Sí, o sea, realmente si uno mira la parte va neta, la asignatura yo como químico, cuando empecé en ingeniería forestal, pues eso ha sido todo un proceso de aprendizaje, porque más que como docentes, que los estudiantes se acomoden a lo que yo sé, es más yo como docente, ¿qué puedo brindar a los estudiantes? Y por eso es que a mí me ha interesado muchísimo todas estas salidas integradas, el interactuar bastante con todos ustedes como ingenieros forestales, para mirar realmente no qué doy yo, qué sé yo y qué es lo que, sino que realmente cómo se puede llegar a aprovechar todo esto, porque el área tiene un nombre y se llama fitoquímica, que es el estudio químico de las Sí. plantas. Y pues es un área muy general y muy abierta a muchísimos campos del conocimiento. En la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, yo pues ahí también hago parte del grupo de investigación, como ya le comenté, y pues ahí hacemos con los estudiantes de química investigaciones a ese nivel. Pero lo que es las investigaciones desde el punto de vista forestal, a mí, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista personal, me parecen muchísimo más completas porque más allá de la información química, se busca precisamente esa vinculación o esa contribución a lo que es la bioeconomía, a lo que son los recursos sostenibles de Colombia y obviamente lo que es todo este tipo de oportunidades que se dan desde la parte de los recursos del bosque desde el punto de vista químico. Sí, la aplicabilidad es. La Sí, aplicabilidad, sí, señor. exacto. Y Profe, y eso una es algo pregunta, clave. perdón, lo interrumpo. Yo suelo interrumpir siempre a mis invitados. No se Eh, preocupe, profe. es lo siguiente, si yo fuera un alumno suyo, ¿cuál sería de las temáticas que se ven allí como la que sea, entre comillas, el coco, como la complicada? A veces pasa, por ejemplo, en mi propio espacio académico, sistemas de información geográfica, pues y como pasa en algunas materias, pues hay algunas temáticas como relajadas, entre comillas, digo, para los estudiantes, ¿no? Por los contenidos, etcétera, pero no falta alguna que, porque tiene algoritmos, porque la complejidad de fórmulas, no sé, entonces de pronto habrá algo coco, por ejemplo, nuevamente, en mi espacio, cuando uno habla de sistemas de coordenadas y proyecciones, ese es uno de los que yo lo digo así, el coco, un poco difícil, y le voy advirtiendo al estudiante, pero finalmente sale satisfactorio. En este espacio académico tenemos algo donde uno diga, bueno, este sí ya es un poquito más complejo de lo que hemos visto. ¿Existe algo así allí? Sí,
Sí, obviamente hay diferentes temas, como usted bien lo menciona. Uno de los temas que quizás más complejidad se da es precisamente en ese metabolismo secundario. O sea, si básicamente lo que es el metabolismo primario, específicamente hablando en plantas, que es el proceso de fotosíntesis, es un proceso complejo, la formación de desde CO2 y luz hasta lo que es ya llegar a la obtención de lo que son azúcares, pues realmente el metabolismo secundario parte de esos azúcares para la formación de todo este tipo de estructuras, lo que son taninos, flavonoides, etcétera, 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 para no ponerme a nombrar diferentes tipos de compuestos. Y entonces, pues obviamente hay un grado de complejidad porque esa parte bioquímica, que es el metabolismo secundario, aunque tratamos de simplificarlo de la manera más clara posible, involucra tres rutas principales, una biosíntesis mixta, pero cada una de estas partes, pues obviamente obedece a una serie de procesos y una serie de enzimas y una serie de transformaciones de lo que son todos este tipo de moléculas iniciales hasta llegar a este tipo de estructuras ya un poco más especializadas, propias de las plantas, que tienen un papel fundamental en ellas, que no son comunes a todas las especies como tal, que hay familias de especies que se especializan en la síntesis de algunas de estas plantas, de estas sustancias, perdón, mientras que hay otras familias que no. Entender esa parte, el por qué estas plantas, por ejemplo, sintetizan alcaloides, mientras que estas sintetizan más es flavonoides, y cuál es la ruta que hace que bioquímicamente lleguen a esa parte. Es como el área o es como la parte por la complejidad, por la cantidad de Sí. familias, porque pues realmente ahí hay bastantes cosas en donde, como le digo yo a usted, la aplicabilidad no solamente da hacia qué hago yo con eso, sino que el proceso es decirle a un ingeniero forestal que conoce de plantas, que conoce sus nombres, que conoce géneros, familias, etcétera, cómo estas familias pues realmente pueden llegar a contener esto, esto no, y bioquímicamente la explicación, quizás ese es el, digamos, el área o la temática más compleja que pueden llegar a tener los estudiantes en el curso. Eso, ahí le estamos haciendo un spoiler a aquellos estudiantes que de pronto escuchen o ven este programa y que aún no han visto el espacio de química de productos forestales para que se vayan preparando, que especialmente esta parte de metabolismo, esta parte última que se ha mencionado, esa es de ponerle mucha atención. Sí, señor. Así Bien. es, así es, profe. Bien, pues aquí ya lo que hemos estado mostrando en esta diapositiva, pues es todos los desafíos y todas las oportunidades que nosotros tenemos desde la parte forestal para el estudio de lo de que son los productos forestales. Entonces hay una frase que es muy importante y es que los bosques no solo son importantes por su valor ecológico, sino que también representan una fuente enorme de conocimiento, innovación y oportunidades sostenibles. Y aquí es donde esta área, pues, llega a brindar una ayuda para poder descubrir y aprovechar este potencial de una manera responsable a través de lo que es el conocimiento de las especies, que muchas de ellas, al tener tantas, incluso algunas no han sido estudiadas, lo que es Ujú. la innovación, que es, como le cuento yo a usted, llevamos un año con estas selectivas, pero hemos tenido pues algunas cosas muy interesantes. Uno de los biomateriales quizás que nos ha llamado mucho la atención es uno que a partir de una especie vegetal, que no me reservo el nombre porque estamos en un proceso un poco más complejo de su estudio para mirar no solamente la parte de un trabajo de investigación, sino, ¿por qué no? Quizás alguna patente o alguna cosa, pues logramos un bioplástico, un biomaterial que sirve como envoltorio para algunos alimentos y con una particularidad. Esta planta, al tener unos compuestos que se llaman antocianinas, las antocianinas cambian con el pH. Entonces, a pH básico tienen un color, a pH ácido tienen otro color y a pH neutro tienen otro color. Estas antocianinas en este empaque, porque pues obviamente provienen de una especie vegetal maderable, em,
al fabricarse el bioplástico y al hacer diferentes pruebas, cuando el alimento se degradaba, es decir, ya estaba vencido o se acidificaba, fíjense que Sí, al tener estas antocianinas, pues el mismo empaque está mostrando otro tono, ya mostrando inmediatamente que el producto ya no es viable, ya no se puede consumir. Entonces esto impactó bastante. Este producto también se presentó en el curso del profesor René, y pues con muchísimos elogios y muchísimas cosas, porque pues realmente son cosas que quizás en un momento nosotros buscábamos simplemente un biomaterial para envolver alimentos, pero mirando y haciendo diferentes pruebas nos dimos cuenta que la presencia, además de la posible formación de este biopolímero, también la composición en antocianinas nos arrojó algo adicional, y es que al cambiar de pH, el proceso de fermentación pues obviamente involucra una acidificación, el bioplástico cambiaba de tono. Entonces pues ha sido algo como bastante interesante para ir indagando, ir lo mismo que las briquetas de carbón, o sea, todo esto que es hoy en día bastante consumido por estos barriles en los sí, asados, ¿sí? El carbón normal, diga usted que lo que sucede es que se consume muy rápido. Entonces el proceso de comprimirlo y como de darle una forma un poco más geométrica hace que la combustión sea más lenta, más sostenida y dure muchísimo más. Entonces, pues eso es una briqueta de carbón básicamente. Lo mismo que un pellet a partir de lo que es el acerrín. Entonces ahí lo que nosotros realmente vemos es cómo compactando el acerrín y mirando esa disposición geométrica hay una mejor combustión y una mayor capacidad energética. Entonces son cosas más allá. Me quedaría y es bastante amplio la cosa porque los colorantes, toda esta parte de la química, pues a quien nos apasiona, pues es sí, algo que es eso iba a bastante comentar, amplio. profesor, muy, muy emocionante, porque le iba a preguntar, a ver, también como colega, como profesor, que uno tiene ciertos contenidos en los espacios académicos, pero uno como profesor también tiene como sus temas preferidos. Entonces, por ejemplo, en mi área, a mí me encanta la parte de las animaciones 3D, las animaciones geográficas, ese es mi tema, yo me emociono mucho cuando lo brindo y todo. Entonces, veo que de lo que ha mencionado el profesor, de esos últimos conceptos, con mucha emoción lo menciona, supongo que es de sus favoritos. Es, no sé, me imagino el instante cuando estaban en las pruebas de los envoltorios, viendo cómo efectivamente la teoría dice una cosa y efectivamente se está dando, de que está cambiando por su cambio en el pH. Deben ser cosas muy emocionantes en esa disciplina, ¿no? Sí, hay cosas demasiado interesantes, los colorantes, el tema del color y lo que es ver esa transformación de un material en unos tonos que realmente pues uno incluso de una hoja de teca ver esas tonalidades rojizas espectaculares, pues es algo que quizás por lo que es el proceso inmediato los cambios de color, lo que es algo que es más perceptible. Sí, hay Sí, muchísimas cosas muy interesantes que realmente, pues, como le digo, algo que me llamó muchísimo la atención fue cómo el semestre pasado unos estudiantes a partir ¿de qué fue esto? No recuerdo si fue de melina o si fue de una clusia de la lignina, pues hicieron un pegamento e hicieron algunas pruebas uniendo algunos pedacitos de madera, algunas cosas, y pues sí lograron como, ahí están muy emocionados ellos, y la emoción de ellos pues es la emoción propia porque pues sí, obviamente se sí, ve que se está como contribuyendo de manera efectiva al proceso. sí, muy bien, sí, señor. Y el futuro de esto es lo que usted comenta en la presentación, ¿no? La tendencia, es lo que yo iba a preguntar, la bioeconomía forestal, ¿no? Sí, Y hablar de la realmente transición estamos ecológica. Eso. obligados. Sí, estamos obligados
y más que obligados, pues es el problema de lo que es el petróleo. Realmente tenemos que buscar nuevas alternativas, nuevas fuentes, nuevas maneras sostenibles de realmente ver esa transición ecológica global, que es tendencia mundial, y que pues obviamente no solamente es el biocombustible o que no solamente es la parte eléctrica, como lo quizás en algún momento se pensó, ya vemos que no es una solución tan satisfactoria como se preveía. Entonces, pues hay bastantes cosas en donde nosotros vemos que es importante realmente todo este proceso, enmarcarlo en lo que es la bioeconomía circular desde la parte forestal, porque también hay muchas cosas que se desperdician o se desperdiciaban, y cada vez esta tendencia ha venido como disminuyendo. Ya uno ve empresas, por ejemplo, que comercializan teca, que no se quedan 20 años esperando a que la teca esté lista para su aprovechamiento, sino que durante este proceso pues están vendiendo ya esas hojas para la obtención de colorantes. Ajá. Ya se ve que en el caso de los eucaliptos, aunque el crecimiento pues es muchísimo más rápido y generalmente se utiliza en la parte de papel, de todas maneras en esos 7, 10, 15 años de espera, se puede desde sus hojas hacer la obtención de aceites esenciales. Algo interesante es que tenemos una egresada en Cali que ha formado una empresa de aceites esenciales. Entonces, pues uno ve que también hay muchas cosas positivas y que realmente pues hay bastantes cosas por donde trabajar alrededor de ¿Y usted se todo ha este tema. contactado con ella? ¿Se ha contactado con Sí, ella? claro, sí, sí, Le ha sí, comentado claro. que existe ahora este espacio académico y todo? Sí, sí, claro, ella incluso fue monitora del área Ah, claro. y ella siempre tuvo bastante afinidad por la parte química. Ella ahora está en Cali y ella pues muy juiciosamente ha estado trabajando en la parte de aceites esenciales. Los aceites esenciales desde el punto de vista puro y natural son bastante costosos y pues ella muy contenta estuvo contactándome y contándome que pues ya está pues con su cámara de comercio y toda la cosa de una empresa alrededor de los aceites esenciales. Muy bien, muy bien. Bueno, profesor, ha sido un recorrido muy interesante por esta disciplina, por este espacio académico. Si quiere, el profe puede dejar ahí de presentar. Con eso estamos Ok, nuevamente los dos aquí en la sala. Y volviendo como a mi anécdota inicial, eso que les había comentado a nuestros espectadores, de que me encuentro con egresados de hace algunos años y les cuento, miren, ahora en ingeniería forestales se están viendo estos espacios académicos, además, por supuesto, de la esencia de lo forestal, ¿no? Las silviculturas, los suelos, cuencas, etcétera, pero que ahora tenemos esto y que se emocionan. Ah. Entonces, volviendo, pues, ¿cómo le parece, profesor, que aunque yo soy del área geográfica y soy ingeniero forestal, oiga, yo me volvería sea, diría también lo mismo, o sea, ¿por qué en los años 90 no estaba esto tan entretenido? Entonces, muy chévere, esto lo entusiasma y esto es para invitar a los jóvenes que de pronto están mirando qué carrera estudiar, pues ingeniería forestal tiene cosas divertidas, interesantes, cosas con mucho potencial. También, por ejemplo, para los que ya están estudiando, que aún no han visto química de productos forestales, este es un pequeño adelanto de lo que se viene. Y para los investigadores, los académicos, los que les gusta el mundo de la investigación, esto sí que tiene también muchísimo potencial. Ahí está demostrado. Entonces, no, esto, por eso me gustó mucho el habernos puesto en contacto para esta charla, porque no es cualquier disciplina, es una especial ahí en la carrera. Entonces, profe, no sé si algún saludo final para nuestros espectadores. Sí, profe, claro que sí. Lo que usted dice es algo bastante importante. No por estar en forestal y más siendo de otra disciplina como soy de la parte química, veo que si no es la mejor, es una de las mejores profesiones y más teniendo en cuenta las condiciones y todo lo que nosotros tenemos en nuestro país. Realmente lo que yo le digo a mis estudiantes es que escogieron la mejor carrera que habrían podido escoger y que los felicito por esa vocación de servicio porque realmente es contribuirle
al futuro del país. Este tipo de carreras, específicamente ingeniería forestal, es algo que realmente es holístico, tiene demasiados puntos de encuentro y un estudiante realmente no va a poderse aburrir en una carrera que tiene multitud de enfoques y múltiples facetas desde todas las perspectivas habidas y por haber para que pueda profundizar y realmente lo que vemos hoy en día, no entrar en una monotonía de algo que quizás se va a aburrir en su vida profesional más adelante. Tiene muchísimo campo por donde actuar y pues realmente es algo que es primordial y demasiado importante a nivel mundial y básicamente y obviamente para el país. Muy complacido, profe, con su invitación. Cuando guste, nos volveremos a encontrar y pues espero que haya sido algo informativo esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy. No, muy bien, profesor, hemos cumplido con este propósito. Yo quedé muy entusiasmado y espero que nuestros espectadores también. Al profesor, muchísimas gracias por este rato, a ustedes también por vernos, escucharnos y continuaremos con más jornadas de charlas ambientales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Bye bye.